y curiosamente como el exterior del edificio pues es un edificio neoclasicista, corriente. Él no había hecho el diseño del Cristo en la parte alta, sino que había hecho torres tradicionales, una fachada neoclasicista muy parecida a lo mejor a la que está en Covadonga. ¿Y qué sucede? Pues que él se encuentra con la tesitura de que tiene que adaptarse a esta superficie que es el solar que ocupa actualmente la basílica. Y es un solar, si vamos a ver, para una iglesia estrecho. Si hace una iglesia convencional al uso, con adaptantes y contrafuertes, la nave central hubiera quedado mucho más reducida. Entonces él encuentra esta solución y dice, pues tranquilos, que aquí hay un diseño que lo he sacado de la experiencia de Gaudí y este diseño va a servir para poder hacer esta iglesia. Y entonces, bien, están aquí los planos y llegaron además, la diseña en 1911, aunque esta no se empezó a construir hasta más tarde por problemas que, bueno, claro, no vienen al caso, pero se reflejan aquí en este libro sobre el tema de confrontación con el ayuntamiento, que no se quería que aquí los jesuitas hicieran una iglesia, que tampoco querían las parroquias como de San Pedro y demás cercanas porque les quitaba personal, gente que asistiera a las misas y entonces pues tuvo muchos inconvenientes para llevarse adelante, pero lo cierto es que una vez que ya se solventan todos, tenemos a otra persona que es de la izquierda, Claudio Alsina. Que Claudio Alsina se puede decir muchas cosas, pero fue un maestro de obras excepcional. Para empezar, empezó trabajando en la crítica de la colonia Huerta. Ahí a la izquierda o a la derecha, no sé cómo lo estáis viendo, pues es la base, el comienzo de lo que es el templo de la Sagrada Familia, lo que es la crítica. Y empezó ya trabajando en 1883 con Gaudí. Luego pasó a hacer la Casa Vicens, que es de las primeras que hace Gaudí en Barcelona. Luego, más adelante, este hombre está trabajando en el Colegio de las Teresianas y acto seguido se lo lleva a León, cuando tiene el encargo para realizar la Casa Botines. ¿Por qué? Pues porque Gaudí está moviéndose continuamente entre las tierras leonesas y Cataluña y entonces necesita una persona de confianza que le lleve la dirección de las obras y que sepa interpretar los planos y las ideas de Gaudí. Hemos visto que Gaudí las transmitió oralmente y estas personas pues trabajan en más obras, pero en 1893, que es cuando se termina en León la Casa Botines, hasta 1902 permanece allí. En 1902, curiosamente, aparece afincado en Gijón. Claudio Alsina aparece afincado en Gijón y empieza a construir casas. Pocos lo saben, excepto el que haya también leído el libro. Nosotros lo recomiendo que la Casa Díaz, que hay aquí al lado, la primera casa moderna la hizo este constructor, antes de hacer la basílica. La hizo este contratista y acabó haciendo grandes obras por toda Asturias, incluida, mucha gente no lo sabe, la iglesia de San Juan en Oviedo. Ahí hay una placa, además, en la que aparece el nombre de él como contratista. O sea que ya tuvo un reconocimiento pleno por parte, en aquella época, los arquitectos, bueno, pues hacían obras singulares de los desde Barcelona, pero empezó a trabajar con Gaudí, recién terminado la carrera, en 1893 precisamente, recién terminada la carrera de arquitecto en Barcelona, y Gaudí, como también era de Reus, Gaudí a la gente de Reus como eran paisanos de él, sí los solía coger, se entendía mejor con ellos y los tenía en nómina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces pues tenemos que este hombre también, antes de llegar a hacerse el diseño de la iglesia de Salvador de Jesús, pues trabajó en la Casa Cadet, que es la única casa que en 1900 le dieron el premio a la mejor construcción de ese año y se lo dieron a Gaudí, por ese edificio, el único que recibió de sus trabajos en Barcelona, con todo lo que hoy se lo está. Importante también en el Parque Güell, dentro del Parque Güell, en 1914, Joan Rubio Vilver trabaja
codo con codo, y más obras, no solamente estas, sobre todo a poder encargar también un trabajo en la sede de Palma de Mallorca, en la catedral, y se lleva a este arquitecto, que además tenía la ventaja de ser arquitecto calculista, que era un arquitecto que sabía calcular estructuras, cosa que a Gaudí no se le daba bien las matemáticas. Otro de los comienzos, trabajaron los dos, como dije. Gaudí Alsina primero en la cripta y luego posteriormente hasta 1902 que se afinca en Gijón, en la iglesia Sagrado, o sea, en el templo expiatorio de la Sagrada Familia también trabajó. Bueno, y aquí damos ya un salto en el tiempo, o cambiamos un poco de tercio el tema de la conferencia y hablamos de este tema, que por qué Gaudí apostó por la elegancia y la espiritualidad de algo como es el parabólico o la catenaria. Ya había ensayado y había reflexionado, había ensayado previamente en otras obras, pero había reflexionado mucho estando en León con la catedral de León, para sostener las piernas. El caso es que él empieza a ensayar muy pronto ya, muy joven, empieza a ensayar en 1882 en Mataró con la curva de la catenaria, ¿no? Esta nave es una de las primeras obras, la primera obra encargada por un amigo de él, que es la cooperativa mataronense, y da un salto. Bueno, esto es un ensayo básico a lo que vendría después. Lo que vendría después es nada menos que esto que es tan espectacular, que es la cripta de la colonia Güell, pero vemos que lo que hay de Eusebio Güell, el promotor que pagaba toda esta obra, y resulta que lo que se hizo fue aprovecharse, pues innovar, ¿no? Con toda la proyección que tenía esta obra, más el dinero que le daba a expuertas el conde Güell, que nunca reparó en medios para que Gaudí hiciera lo que le diera la gana, pues Gaudí acabó haciendo una maqueta funicular, que es esto que vemos aquí, una maqueta que la ventaja que tenía, él precisamente como no era un arquitecto calculista, era un arquitecto que se utilizaba de otros medios más empíricos. Entonces eran con cordeles y con saquitos de plomo, iba haciendo las formas de la catenaria. Luego le hacía la foto anterior, le daba la vuelta, vemos aquí, a la derecha, le hacía una foto y la coloreaba. Esto que vemos al lado es como iba a ser la iglesia, lo que le falta a la parte de arriba de la cripta, y es como iba a ser la iglesia de la colonia Güell. Imaginaros esto a finales del siglo XIX y primeros del XX, lo que era espectacular, vamos, no había en el mundo nada más avanzado que esto, en diseño moderno. Y nos encontramos que Antonio Gaudí pues, deja esta obra inconclusa. La iglesia de la colonia Güell iba a ser un modelo como el que estamos viendo aquí, superpuesto. Vemos la parte de abajo que está construida, la cripta, y lo que iba a ser arriba. Y vemos una reproducción de la maqueta, porque la maqueta original se quemó en la guerra del 36. En la guerra civil la quemaron allí, la tenía en las escuelas provisionales al lado de la iglesia, y nosotros quemaron planos, quemaron una cena, porque se perdió mucha obra de Gaudí. El caso es que este es el diseño que después se reprodujeron años más tarde, y estamos viendo todo el tema de los saquitos de perdigones y tal, para ir haciendo la catenaria y calculando los pesos. Entonces, vemos la consecuencia de esos trabajos. Al hacer una foto de esa maqueta funicular y girarla, pues se encontraba con estos diseños que Gaudí estaba haciendo un esbozo de lo que era el interior y el exterior de esa iglesia. Bueno, pues esos, Joan Rubio los conoció, lo trabajó con él en esa maqueta, y fue el que después iría a hacer los cálculos para poder hacer este tipo de diseños que vemos en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ya se había realizado el colegio de las Teresianas, con esos arcos catenarios. Ya se había realizado en la casa de Batlló, en la cubierta, también con
con esos arcos parabólicos, ya se había ensayado lo que vendría más tarde. Lo que fue un fracaso, lo que nunca se llegó a construir en la cripta de Colonia Güell, sí se hará aquí, en la iglesia de Salvador. Y bueno, este dibujo sí que me gusta ponerlo, aparece ahí porque es una ilustración de Orosia, asturiano, que me la donó para este libro y creo que vamos, es una cosa digna de tenerse en cuenta. El caso es que estos dos hombres pues se ponen manos a la obra y interpreta los planos de Joan Rubió, los interpreta Claudio Alsina y empezamos a ver la comparación entre un proyecto fallido y el que tenemos aquí. Podéis ver la similitud, la semejanza entre el diseño de Gaudí para la iglesia de la Colonia Güell y el que estamos disfrutando nosotros aquí cada día que entramos en la iglesia de San Corazón, por la puerta. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el proyecto de diseño de Gaudí es de 1911, como había adelantado antes, en el mismo año del abandono de las obras de la iglesia de la Colonia Güell, curiosamente. En el 18 se inician las obras de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Hablamos de, bueno, no voy a profundizar en ese tema, lo dejamos después si queréis para ruegos y preguntas. Así que lo podemos dejar para comentar por qué es la problemática, que bueno, ya lo adelanté, ¿no? El ayuntamiento, muchos enemigos tenían los jesuitas para que se hiciera esta iglesia aquí. El caso es que la inauguración fue al final, el 30 de mayo de 1924, años después de haberse terminado, y tendría yo por aquí también algo para leeros.